Buenas noches, compañeros, compañeras y profesora Yuli. Esta noche yo les hablaré sobre la ley 19.284. La ley 19.284 fue promulgada el 14 de enero de 1994 y establece las normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, tales como normas preliminares, calificación y diagnóstico de la discapacidad, prevención y rehabilitación, equiparación de oportunidades, Registro Nacional de la Discapacidad, procedimientos y sanciones, Fondo Nacional de la Discapacidad y disposiciones generales. A continuación, voy a nombrar los objetivos de las reglas preliminares. En el artículo 1, formas y condiciones para obtener la plena integración a personas con discapacidad en la sociedad. Artículo 3. Su objetivo es la prevención y rehabilitación. Estos son deber del Estado y un derecho y deber de cada persona con discapacidad, de su familia y de la sociedad. La ley 19.284 ellos consideran con discapacidad a quienes tengan uno o más discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, congénitas y adquiridas, previsiblemente de carácter permanente. Otra de las normas es la calificación y diagnóstico, que va del artículo 7 al 12, donde dice que el COMPIN es el encargado de constatar y calificar, también de evaluar la condición de cada persona con discapacidad. El artículo 8 habla que al momento de realizar el trámite en el COMPIN, el requirente, o sea, la persona que está interesada en solicitar dicho trámite, debe declarar sus impedimentos, documentos médicos solicitados. El artículo 9 habla que el COMPIN solicitará los antecedentes clínicos u otros que ellos necesiten o crean pertinentes. El artículo 10 habla sobre que los solicitantes deberán concurrir a todos los exámenes médicos y entrevistas previamente solicitadas y notificadas. Y el no cumplimiento de esto hará caducar el reconocimiento de la discapacidad. El artículo 11 menciona las comisiones de medicina preventiva, cómo se conforman. Acá, como están en las imágenes, vemos que está conformado por un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un asistente social y un psicopedagogo u otro que se requiera en el momento preciso. También está el artículo 12, que habla sobre las personas con discapacidad que podrán inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad, con un certificado previamente emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva. Título 3. De la prevención y rehabilitación. Esta norma comprende las medidas tendientes a causas y deficiencias que pueden ocasionar discapacidad. En la prevención se privilegia las siguientes áreas: el embarazo. El seguimiento se hace con los controles médicos, la ecografía, para detectar a tiempo si viene el feto con alguna malformación. También está el asesoramiento genético, la investigación del recién nacido. Cuando hablamos de la investigación del recién nacido, nos referimos a los exámenes que se le hacen a los niños, por ejemplo, como el test de las caderas, para ver si viene con alguna complejidad. También está la detección y registro de malformaciones, que puede ser mediante las ecografías, como mencioné antes, la promoción de salud física y mental y la prevención de accidentes laborales, que en la mayoría de las empresas, sobre todo las que tengan que estén más propensos a accidentes laborales, deben contar con un prevencionista de riesgo, que es el encargado de dar las charlas y proporcionarle a los trabajadores todas las medidas de seguridad para evitar un accidente que desencadene en una discapacidad.
La rehabilitación fomenta la creación de centros públicos, como por ejemplo la Teletón, que es uno de los más conocidos, donde aún, por lo que yo investigué, no existen psicopedagogos que trabajen en dicha institución. También se solicitará buena asistencia con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades, ya que en estos centros de rehabilitación se intenta fortalecer o destacar sus habilidades más que ingerir en las mismas deficiencias de cada persona. Equiparación de oportunidades. Capítulo 1. Esta norma ayuda a mantener el acceso a la cultura, información, comunicación y espacio físico, ya que toda institución que exige postulación a través de rendición de exámenes, como los colegios, deberán adecuarlo para distintas capacidades. También dentro de esto están los medios de información y comunicación, como la televisión, que se tendrá como norma a cada programa informativo tener un intérprete de señas. También si hablamos de espacio físico, todo lugar público deberá constar con instalaciones que permitan el tránsito de personas con sillas de ruedas, de lo contrario serán sancionados. También el transporte público, como las micros, deberán contar con al menos un espacio cada 10 asientos normales para personas con discapacidad. Eso nosotros podemos verlo, ya que si subimos a cualquier bus, los primeros asientos son destinados para las personas discapacitadas y embarazadas. También podemos ver que todo establecimiento público y privado, como supermercados, los malls, los colegios, ferreterías, edificios que tengan estacionamiento, deberán destinar una cantidad importante a personas con discapacidad. El artículo 2 o capítulo 2 habla de la educación. La educación especial asegura la flexibilidad en sus mecanismos para las personas. También los establecimientos públicos y privados deben adaptar su currículum para permitir la incorporación a clases regulares y, si es necesario, clases especiales. Las escuelas especiales también deberán presentar servicios y asesorías al resto de las instituciones en caso de ser requerido. También podemos hablar de que el Mineduc deben ser los que generen la educación en caso de los niños que necesiten ser internados por más de 3 meses y no puedan asistir a sus clases. El ministerio debe ser encargado de proporcionarle la atención necesaria, particularmente para que así él no pierda el año y no se quede atrasado. También en el artículo 3 hablamos de la capacitación e inserción laboral. El Estado debe encargarse de promover la capacitación para la inserción laboral. Podemos decir acá que hasta los 24 años de edad como máximo se pueden acceder al contrato de aprendizaje, no habiendo así edad límite para capacitarse. El Estado deberá asegurar la inserción laboral para asegurar la independencia de las personas, el derecho a formar familia y a llevar una vida plena. Extensiones arancelarias. Ley 18.349. Esta ley beneficia a personas con discapacidad con la importación de vehículos destinados al transporte colectivo. También establece sistemas de reintegración y ayudas técnicas como las prótesis auditivas, visuales y físicas, la ortesis, equipos y medicamentos, cuidado de higiene y también equipos y material pedagógico. Como se puede ver en la imagen, los colegios, el sistema de braille. ¿Quiénes podrán acceder a este beneficio? Podrán acceder a este beneficio las personas con discapacidad que presenten una solicitud.
Los documentos que necesitan presentar, depende, si son personas jurídicas, es la copia autorizada de declaración y el informe de la comisión médica. Si es persona natural con discapacidad, debe presentar el certificado de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez, detallando el grado de discapacidad y la declaración jurídica ante notario en caso de ser persona natural. Se extenderá un cheque girado por el servicio de la tesorería en 30 días hábiles, proporcionando este beneficio quien haya dado antecedentes falsos. Se le adjudicará el delito de fraude establecido por el Ministerio de Hacienda. Decreto con fuerza del artículo 187 de la Ley número 30 del año 1983. Registro Nacional de la Discapacidad. A cargo del Registro Civil, tiene por objetivo recoger los antecedentes de las personas con discapacidad, según el artículo 46. Y según el artículo 47, el Registro Nacional de la Discapacidad deberá inscribir a las personas con discapacidad que lo solicitaron y que acompañan su solicitud con el certificado emitido por la Comisión Médica Preventiva de Invalidez. También inscribir a personas naturales o jurídicas y organizaciones educativas de capacitación y gremiales. También otorgar las credenciales y los certificados correspondientes de discapacidad. Procedimientos y sanciones. Artículo 48 al 51. El artículo 48 habla que toda persona que sufra discriminación o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios podrá concurrir por sí mismo o también por un tercero que vaya a nombre de la persona al juez de policía local correspondiente a su domicilio, el que deberá adoptar de inmediato las providencias para asegurar y restablecer sus derechos afectados. También habla el artículo 49 que el que fuese sancionado por la discriminación será multado entre 1 a 3 UTM, que se duplicarán en caso de que sea una persona reincidente. El artículo 50 habla que se aplicará a esta causa el procedimiento establecido en la ley 18.287. En el artículo 51 habla que el juez policía a cargo deberá informar al Registro Nacional de la Discapacidad, esto para verificar de que la persona que incurrió en la discriminación no sea también una persona con discapacidad. En caso de ser así, perdería todos sus beneficios y se le quitaría de inmediato el certificado que acredite su discapacidad. El Fondo Nacional de la Discapacidad se relaciona directamente con el Estado a través del Ministerio de Planificación y Cooperación. Para todos los medios se llamará el Fondo Nacional de Discapacidad FONADIS, y este podrá identificarse en todos sus actos y contratos como tal. Acá también vemos que los recursos otorgados son por ley, como las herencias y donaciones, los fondos provenientes de juegos de azar. Todos estos recursos destinados deberán ser para financiar proyectos, para ayudas técnicas y también para ayudar a las personas con discapacidad que estén con problemas económicos, entre otros. Título 8. Disposiciones generales. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley 18.989. Acá hablamos de disponer los estudios de base para el diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables de la sociedad. También proponer normas y políticas sobre la materia. Articular y coordinar programas intersectoriales. Favorecer a la integración social de las personas o grupos. Será de preocupación especial de la división social el desarrollo de estas funciones.
que están encomendadas al Ministerio de Planificación.